El mismo Miguel Ángel Yunes Linares, o para que la gente entienda, Yunes papá, que llegó primero al Senado con el argumento que su hijo estaba enfermo, lo dijo, que tenían varias órdenes de aprehensión. Yo quiero, y me pregunto, y lo voy a recordar, estoy convencido de que las carpetas de investigación que tienen abiertas los Yunes desaparecen. El PG se salió con la suya. Ya está prácticamente consumada la demolición del sistema de justicia en México, tal como lo conocemos. Usted estará bien informado sobre lo que ocurrió en el Senado esta noche, o madrugada más bien, en la que con la mayoría calificada se aprobó la reforma judicial que propone, primero, la elección de jueces, magistrados y ministros, una reforma que propone también la creación de un tribunal disciplinario, algo así como la Santa Inquisición, que va a estar bajo control de un comité de 5 personas, que ¿quién cree que las va a nombrar? Dicen que los más capaces, los que pasen la prueba, las va a poner Morena, no nos hagamos tarugos. Esto, lamentablemente, terminó con la resistencia que se apaga. La Suprema Corte de Justicia anunció que retoma ya sus labores el próximo martes, ya sesiona. Los plantones que tuvimos durante días en ambas cámaras, no hay nadie. Los trabajadores declaran que sigue el paro y hasta nuevo aviso, pero realmente no tienen hacia dónde, lo siento como descontrolados, no saben hacia dónde ir. Las advertencias de que esta reforma nos va a traer problemas serios, primero con la independencia del Poder Judicial, porque obviamente el 70%, el 80% de los candidatos, pues ¿quién los va a nombrar? Morena. La oposición prácticamente quedó inexistente el pasado 2 de junio. Y además, lo vimos, la gran traición. La gran traición de Miguel Ángel Yunes Márquez, su cómplice Miguel Ángel Yunes Linares, que es su padre, y de este senador de Campeche, del MC, que engañó a su propia dirigencia, haciendo creer que estaba preso, y luego explicar que se regresó a Campeche y no estuvo en la sesión porque tenía que auxiliar a su padre. Total, le pusieron en bandeja a Morena y sus rémoras, porque no son otra cosa, la reforma judicial, y ahora pues a enfrentar las consecuencias. Vamos a ver cómo a largo plazo y a mediano plazo repercute en las relaciones con Estados Unidos, porque hubo una y otra advertencia. Vamos a ver cómo poco a poco el Poder Ejecutivo quedará en manos, tendrá el control, de el Poder Judicial. La división de poderes pues va a ser solamente en el papel, porque pues, el legislativo tiene la mayoría calificada, y ahora con la elección de los jueces, magistrados y ministros, pues van a controlar también el Poder Judicial. Pepe, yo hablé mucho, una palabra, una reflexión. Híjole, Pancho, a medida que te escuchaba, haz de cuenta que se me llenaba la cabeza de piedras. Pensaba yo en aquella campaña, creo que fue del 2006, tal vez me equivoco, donde la publicidad opositora decía: López Obrador, un peligro para México, ¿no? Sin duda quien le escribió sabía lo que decía.
Pero eso se no le se- atribuyen a Antonio Solá, ¿no? Esa ¿Ah, sí? frase. Es un Pues periodista español. sin duda fue una frase premonitoria y nada más caben dos interpretaciones. Uno, no supimos, y hablo en plural majestático, es decir, todos no supimos verlo, entenderlo, o bien, pese a que se entendía, contó con la complicidad explícita o implícita, total o parcial, de los factores necesarios para que llegara. Entonces, primero, estuvimos advertidos, ¿no? Segundo, lo vimos venir, lo vimos llegar, lo vimos crecer, lo vimos invadir, lo vimos abusar, lo vimos mentir, lo vimos fantasear, lo vimos, bueno, lo vimos, ¿no? Es una, me acuerdo del cuento de García Márquez, ¿no? Una muerte largamente anunciada y finalmente, como tú has dicho, se consumó. Yo quiero añadir una cosa, todavía le quedan 17 días, ¿no? Todavía es capaz de hacer más pendejadas, ¿no? Porque además, de acuerdo a mi punto de vista, como está loco, pues él está muy exaltado, ¿no? Para él es el gran final de su obra, el gran final del primer capítulo, o como diría la marquesa Sheinbaum, el gran final del primer piso, porque a ella le toca el segundo piso. Entonces todavía es capaz en este estado de excitación, que es evidente, ¿no? Él está excitadísimo, ¿no? Está feliz, quiere felicitar al Senado por esta decisión histórica en favor del pueblo de México. El compañero, ¿cómo se llama? El presidente del Senado. Gerardo Fernández No, Noroña. exacto, el compañero Fernando Noroña, no cabe en su saco con solapas anaranjadas y rojas, ¿no? Es un grado de excitación que sí se entiende en un trastornado de este tipo, ¿no? Las gentes trastornadas en los momentos más terribles de su actividad suelen mostrar esa excitación, ¿no? Yo recuerdo un caso célebre en la Ciudad de México en donde el hijo de una muy buena familia, ¿no?, culmina una larga historia de enfermedad que la familia no vio venir y que luego pensó que no iba a llegar y luego subestimó. Cuando en una comida familiar, ¿no?, de muchas mesas, él se trepa a la azotea y quién sabe cómo logra aventar 3 tinacos rotoplas sobre la asistencia y mata a 8 personas, ¿no? Y mientras lo hacía gritaba excitado, felicitando a sus papás. Esta excitación es muy característica, ¿no?, de la psicosis, ¿no? Entonces yo veo un final apoteósico, ¿no? Él no se cambia por nada, ¿no? Apoteósico para él. Claro, claro. Triste ¿no? para el país. Claro. Pues sí. Y déjame hacer aquí un paréntesis. Me impacta, Pepe, la facilidad con la que miente. No solo él, también la candidata, la presidenta electa. Es decir que no se negoció nada a cambio del voto de Yunes es una mentira más grande que la torre latinoamericana. Es decir, los Yunes tienen enlodado el apellido por décadas. No se van a poder parar sin que les digan algo en algún restaurante. O sea, todo esto a cambio de que, según él, lo hicieron por principios, por seguir sus principios y no doblegarse ante la exigencia. Mentiras. Por supuesto que se negoció impunidad. El mismo Miguel Ángel Yunes Linares, o para que la gente entienda, Yunes papá, que llegó primero al Senado con el argumento que su hijo estaba enfermo, lo dijo, que tenían varias órdenes de aprehensión. Yo quiero, y me pregunto, y lo voy a recordar, estoy convencido de que las carpetas de investigación que tienen abiertas los Yunes desaparecen.
Es decir, fue una traición tan grande, no al PAN, fue una traición al país, fue una traición a la Constitución, una traición a la justicia en México, la que hizo este señor. Y del otro mejor ni hablar, Daniel Barreda. Es verdaderamente vergonzoso lo que este señor fue capaz de hacer, incluso engañar a sus propios dirigentes, porque Álvarez Maínez, el que fue candidato presidencial, fue el primero que salió lo tenían preso a él y a su papá. Después le siguió Ivonne Ortega. Clemente Castañeda se subió a la tribuna en el Senado a exigir que lo soltaran en ese momento. Amalia García, que a la hora de expresar su voto dijo voto en contra y en protesta porque nos falta uno. Y resulta que el señor estaba arreglado con Morena. Es verdaderamente patético, es de película y no se exhibe ante el mundo como un país bananero, aunque a muchos no les guste el término. Yo quiero hacer una reflexión que me parece pertinente, tal vez tardía, pero pertinente. No. El discurso morenista llegó al poder diciéndose el monopolio de la verdad y la honestidad. Y por tanto todo aquel que lo contraatacara, lo contraviniera, fue definido por ellos como interesado, mentiroso, farsante, ¿no? Y de alguna manera la oposición resintió y prefirió no provocarlo. Con lo cual ellos, aparte de aducir que tenían el monopolio de la verdad y de la justicia, lograron contener una respuesta eficaz de alguien que les reclamara la falsedad de sus declaraciones y por tanto lograron adquirir el monopolio de la verdad. Todo aquel que lo cuestionara era rápidamente señalado como farsante, mentiroso, traidor, etc. Corrupto. Exacto. Yo creo que es momento de cambiar la actitud. De otra manera, su discurso va a prevalecer si es que enfrente, ¿no?, le tenemos, ya hablo en plural, le tenemos miedo, reserva o precaución a contradecirlos, ¿no? Si no lo hacemos, entonces prevalecerá en el ambiente que ellos dicen verdad. Yo creo que ha llegado el momento suficiente y excedente, ¿no?, de probar que no han dicho la verdad, que no representan a la honestidad y que no representan al pueblo, ¿no? Yo creo que es momento de decir basta, ¿no? Y basta quiere decir, ¿no?, como frente a un tipo bravucón, ¿no?, si tú bajas la cabeza por no tener problemas, ya te comió, ¿no? Tiene que haber una respuesta, decir basta, ¿no? Aquí el mentiroso eres tú, ¿no? De otra manera no nos vamos a levantar, porque lo que tú decías, todavía frente a lo que vimos, ¿no?, predican la moralidad, ¿no? Acuérdate. Felicitan a Yunes por haber tenido este arresto de sinceridad. La presidenta electa dijo, la historia se lo reconocerá. Sí. Caray, qué necesidad. Bueno, pero es la misma lógica, ¿no? Ellos no se bajan del camión de que representan la verdad y por tanto es momento de desmentir enfáticamente. Pero acuérdate cuál es el lema. No mentir, mienten. No traicionar, traicionan. No robar, ya ni les digo. Segalmex, los negocios de los hijos, Felipa, en fin. Y eso es lo que sabemos. Eso es lo que sabemos. Falta lo que no sabemos. Sí. ¿Sí? Entonces, es pura falsedad. Sin embargo, la gente les cree. Les cree porque, digo, lo que vimos el 2 de junio es una prueba de que el mensaje, este señor tiene un instinto político formidable, nadie se lo va a negar, para decir lo que la gente quiere escuchar. Y la gente se queda con ese mensaje sin ir más allá, sin pensar en las consecuencias que eso puede acarrear. Como es el caso de esta reforma, se acaba la incertidumbre jurídica. Se lo dijeron 20 veces, 20 veces me quedé corto, que es un riesgo para la inversión y que va
a manchar la relación con el país al que le vendemos el 80% de nuestros productos, que es Estados Unidos. Clarísimo está que va a haber ese tipo de problemas. Claro. Y ese tipo de problemas se va la inversión, baja la tasa de empleo, mucha gente sin trabajo. El futuro no se ve bien, pues, ¿no? En esta afirmación tuya que se lo dijeron, he leído una hipótesis que me parece muy interesante. Me dice que así como le dijeron que esto tendría consecuencias económicas lesivas, no lo peló. Que esto tenía consecuencias de que Morena sería acusado de adueñarse del poder, no lo peló porque además él lo sabe. Pero dice, digamos, el rumor o las versiones, que también le dijeron, piénsalo bien, ¿no? Esto puede ser inclusive peligroso para Morena, ¿no? Porque si finalmente esos cargos dependen de un poder que los nombre, puede ser un poder ajeno, ¿no? Y eso iría en contra de Morena. Es interesante que ni esa razón oyó, que además no deja de ser factible, ¿no? Que sea una puerta por donde se le meta, ¿no? Pues ni esa, lo cual prueba que él está totalmente en el delirio, ¿no? Para él esto es la corona, la coronación del manto, ¿no? Y ya habló de Claudia Carlota, primera. Efectivamente, se sienten en el Reino de México, Sí. no en la República Mexicana. Pero antes de irnos, porque ya nos están apurando como siempre, también quiero hacer mención de esta resolución del INE que anula la reelección de Alito Moreno. Yo, antes que nada, quiero decir, nunca estuve de acuerdo con la reelección de este señor que parece que se quiere quedar eternamente al frente del PRI. ¿Sí? Pero también, Pepe, sospecho de que es la factura que le están pasando por no haber colaborado en contra. Los 15, dice él, los 15 senadores del PRI, son 16, porque Manlio Fabio Beltrones sigue siendo del PRI, le guste o no a Alito, es un voto priista. Entonces, Alito habla de 15, yo hablo de 16 priistas que votaron en contra. Le cobraron la factura, el asunto va al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde ya sabemos cómo se las gastan estos tres que están aliados, ¿sí? Ahí al servicio de, ya saben quién, Pepe. Ya que hablas del tribunal, yo quisiera hacer un comentario laudatorio a la ministra Otálora, ¿no? Que ha guardado una consistencia digna de reconocimiento. Comparto tu comentario y con eso nos despedimos. Esperemos que la semana que entra pues tengamos noticias un poquito mejores que las de esta semana. Se va a poner peor. Pero créanme, se va a poner peor. Todavía le quedan 17 días. Aquí Pepe el optimista nos predice el futuro. Todavía es capaz, vérense. Y luego viene el segundo piso, agárrense. Que tengan muy buenas noches y la cita el próximo viernes, 9:30 de la noche.